bienvenida en nuestro programa especial de elecciones 2023 de consejeros constitucionales en El Líbero. Y ahora, bueno, les quiero dar la bienvenida a tres exconvencionales que participaron en el proceso, el primer proceso constituyente. Vamos a darle la bienvenida a Constanza Juve, a Rocío Cantuarias y Felipe Arboe. Un gusto saludarlos nuevamente. ¿Cómo están? Constanza, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Pía, muy buenas tardes también a Felipe y a Rocío y a todos quienes nos están viendo hasta ahora. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pía, Constanza, Rocío? Gusto de saludarlas a todas. Y Rocío, ¿cómo estamos? Hola, Pía, encantada de estar aquí de nuevo con Felipe. Hola, Felipe. Y hola, Connie. Estoy muy contenta de estar con ustedes conversando y muy contenta por lo que vamos viendo de estas elecciones. Bueno, un reencuentro para ustedes también y vamos a ir, por supuesto, analizando y actualizando la información a medida que la vamos viviendo. Lo último que nos dejó en el bloque anterior es que con el 17,86% de los votos republicanos y Chile Vamos estarían alcanzando los 3/5 del Consejo. Y quiero partir preguntándoles cómo vieron en general la jornada. Partamos contigo, Constanza. Sí, bueno, yo creo que obviamente que es destacable, quizás no tan para bien, el tema del porcentaje de votos nulo, ¿cierto? Que pareciera que el candidato nulo tuvo, tuvo una participación activa a lo largo del país, pero por otro lado también el porcentaje importante de personas del padrón electoral que terminaron votando. Yo creo que independiente que esto sea un deber, independiente que haya sido quizás miedo a la multa, creo que es importante que en el país tengamos esa conciencia cívica de tener que participar de las decisiones que se van adoptando, de decisiones tan importantes como esta, eso al menos en términos generales. Y por otro lado, en relación con los resultados, yo creo que son resultados que son positivos desde el punto de vista al menos de lo que defendimos y propusimos, especialmente con la Rocío en este panel. También Felipe se sumó en alguna de estas ideas y estas propuestas, que fue decirle que no a un proyecto que es refundacional, a un proyecto político que estaba basado en ideas más bien fracasadas, ideas añejas. El hecho, ¿cierto?, de que hoy día tengas un porcentaje mayoritario y eventualmente obtener los 3/5 por parte de la oposición, eso demuestra también que hubo una batalla cultural que se dio en su momento y que hoy día también las personas reconocen. Y yo creo que eso es algo muy valioso y algo que hay que destacar. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con ninguna de dos de las frases que he escuchado a propósito de esto, que los 3/5, ojalá no tener los 3/5, o que nadie tenga los 3/5, para evitar de que un sector como que de alguna manera aplaste al otro. No, o sea, yo creo que uno no tiene que tener ni susto ni miedo, digamos, a tener mayoría, sino que todo lo contrario. O sea, es la manera que uno tiene precisamente para poder plantear ideas y propuestas que puedan ser exitosas. Y por otro lado también, eso conlleva una gran responsabilidad, que es evitar una lógica del ex convencional Stingo, que en un programa de televisión, antes de que asumiéramos como convencionales constituyentes, decía que los acuerdos lo iban a poner ellos y nadie más que ellos. O sea, obviamente esto también requiere una cuota de humildad más o menos relevante para todos quienes van a asumir este desafío, y que estoy confiada de que eso vaya a ser así. Uh-huh. Recojo eso que estabas comentando justamente, Constanza, y le aprovecho de preguntar a Felipe, ¿cómo vio la jornada de hoy y si habrá un Stingo en este proceso? Bueno, lo primero, para ir de lo general a particular, a mí me preocupa por lo menos dos señales. La primera está por verse, digamos, el porcentaje de participación, y creo que es importante mirarlo con detalle porque tenemos voto obligatorio y si tenemos una participación masiva le va a dar mayor legitimidad al proceso. Eso es muy importante y podría acallar aquellas voces que ya han iniciado un proceso de descalificación del mismo, y eso es muy complejo, ¿no? Más allá incluso de los resultados electorales. Lo segundo, levantar una luz amarilla respecto del porcentaje inicial, por cierto, alto en votos nulos y blancos. Creo que cuando a las personas se les dice, mire, tiene que ir a votar, y hay un alto porcentaje o un porcentaje inicial alto de voto nulo, nos están dando un mensaje. Es que hay algo pasa con el proceso, algo pasa con los candidatos, algo pasa con las estructuras de partido.
Dicho eso, y entrando ya en materia, yo diría que es evidente que aquí lo que hay es un Chile pendular. Ha pasado el péndulo de un péndulo de izquierda a un péndulo más de derecha, saltándose el péndulo del mundo de centro-izquierda, que creo que es el mundo que desaparece. O sea, lo que fue el PPD, la centro-izquierda tradicional, el PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical, el Partido Liberal, tiende con estos resultados iniciales, insisto, a desaparecer no solo del mapa político electoral en esta última elección, sino además de la discusión constitucional, quedando fuera figuras emblemáticas como fue, digamos, no sé, Sergio Vitale, Andrés Saldívar, digamos, Jorge Insulza y otros, digamos, lo cual es un tremendo golpe, digamos, a ese mundo, y esto probablemente va a tener consecuencias. Yo creo que de concretarse estos resultados me da la impresión de que los presidentes de los partidos de esa lista tendrían todos que presentar sus renuncias inmediatas, dado el fracaso, digamos, que tuvieron. En segundo lugar, creo que también se produce un trasvasije de votos en la alianza de derecha desde la UDI al Partido Republicano. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno, como digo yo, el fenómeno del profesor Silva, que fue candidato UDI a diputado, candidato UDI a convencional constituyente y ahora es candidato republicano y logra salir en esta tercera pasada. O sea, algo está pasando ahí. Yo creo que la UDI comienza más bien a desfondarse en función del Partido Republicano. Las bases de ese partido probablemente comienzan a republicanizarse de una forma, ¿no? Y eso también va a traer consecuencias para los actuales directivos de lo que hemos conocido como Chile Vamos, Chile Seguro, los partidos tradicionales de derecha. Así que está por verse qué tipo de oposición van a hacer ahora al gobierno, si van a endurecer su posición o más bien van a tratar de buscar una fórmula de atraer más al nuevo centro político que comienza a surgir a partir de la derrota del centro político tradicional. Y finalmente, para efectos de circunscribirme al tema constituyente, mi percepción es que si es que yo soy de aquellos que cree que no es bueno que haya grandes mayorías, digamos, en un solo bloque, porque lo que pasa al final del día es que comienza a instalarse la tentación de imponer un texto que va a tener las mismas consecuencias probablemente que tuvo el anterior. Podría ocurrir, digamos, que por diferentes razones terminemos en diciembre nuevamente que se termine rechazando el texto y eso deja abierta la denominada cuestión constitucional que yo creo que le haría muy mal a nuestro país. Bueno, varios temas recorriste, vamos a terminar de dar esta vuelta porque por supuesto vamos a volver a muchos de ellos. Rocío Cantuarias, tus primeras impresiones y recojo también, aprovecho de preguntarte justamente por lo que decía Felipe, porque ¿por qué la gente no estaría rechazando quizás o estaría en retirada del octubrismo? Por decirlo de alguna manera, la gente no estaría votando por los 30 años, entendiendo, no sé, PPD, DC, Partido Radical. ¿Cómo lo ves? Sí, Pía, a ver, algunas cosas, igual que Connie y que Felipe. Primero que la verdad es que desde que el presidente Boric asumió su mandato, no le había encontrado nunca razón hasta hoy en su declaración respecto de que hay que confiar en la sabiduría del pueblo, ¿no es cierto? Y la verdad es que tal cual, es la única vez, creo, desde que asume su mandato en que le encuentro toda la razón. Y creo que hay que confiar en esta sabiduría y en la composición de la nueva convención constitucional, dado los resultados parciales todavía, pero que vamos viendo. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí también me preocupan las señales antidemocráticas que hemos visto en algunas declaraciones de los octubristas, de los representantes del octubrismo, como el Partido Comunista, a través de Jadwe, a través de Tellier, y etcétera. Y creo que también se ve un poco reflejado, o bueno, lo vamos a leer con todos los resultados en la mesa, pero que también se ve un poco reflejado en este anarquismo, ¿no es cierto?, que representan los votos nulos. Así que las señales antidemocráticas, que ahora la convención entonces no va a tener tanta legitimidad porque los resultados no son los que a la izquierda más dura le parecen o le gustan. Y eso creo que es una alerta y va a haber que estar atento. Y respecto del trabajo en una convención, teniendo los 3/5, la derecha o las fuerzas opositoras al gobierno, la verdad es que el camino es humildad sin complejo, sin arrogancia. Los egos yo creo que
es una ingenuidad pensar que no van a existir, no sé si al nivel de Daniel Stingo como en la convención pasada, pero creo que también hay que estar con cuidado ahí respecto de los egos que se vayan a producir, pero con las ideas que yo represento, con las ideas de la libertad que se han conseguido a través de los consejeros constitucionales, yo creo que es una oportunidad fantástica para poder avanzar en la construcción de un país más próspero, que al final es lo que nos mueve o que nos debería mover a todos los que servimos a Chile, y ese es el mandato que tienen los nuevos consejeros constitucionales, principalmente los de derecha. Y ese país más próspero se construye consagrando en la Constitución muy pocos obstáculos para la iniciativa privada, sino que todo lo contrario, y consagrando más libertad económica. Así que estoy muy esperanzada en que la propuesta constitucional, si es que estos resultados son como parece que van a ser, podamos avanzar en nuestras ideas que creemos son las mejores para Chile. Connie, ¿qué expectativas, perdón, tienes tú del trabajo de quienes salgan electos? Sí, yo primero algo breve respecto a lo que decía la Rocío, que yo creo que es bien relevante. Yo hoy día a la mañana escuchaba al alcalde Charp, el alcalde de Valparaíso, diciendo que estas elecciones eran intrascendentes, ¿ya? Y que probablemente esto no era en realidad un proceso constituyente, sino que más bien era un proceso como de ajuste constitucional. O sea, el tema pareciera que para la izquierda y particularmente para el Frente Amplio y el Partido Comunista, la democracia es a la carta. Cuando nos conviene es democracia, cuando no nos conviene no, lo que pasa es que esto en realidad no es democrático. O bueno, ahora que me beneficia, entonces sí, pues la democracia habló, el pueblo habló, ¿verdad? Eso lo escuchamos muchas veces nosotros que fuimos electos como convencionales constituyentes, de que esto era depositarios del poder constituyente originario y una serie de cosas de ese estilo, pero ahora que votó incluso más gente, porque independiente del análisis que se pueda hacer consolidado, claramente votó mucho más gente de lo que votó para la elección de convencionales constituyentes, bueno, sí, mira al pueblo, sí, a veces se puede equivocar, o sea, ya empezamos como con lo relativo, ¿cierto? De la gente es lenta, la gente es tonta, la gente no entiende. Entonces, yo creo que es relevante tener en cuenta eso, ¿ya? De que pareciera que para un grupo político, y particularmente, ¿cierto? Hoy día quienes dirigen el gobierno, la democracia funciona en la medida que funcione para ellos, ¿ah? O que funcione en la medida que tenga los resultados que ellos quieren que tengan. Y eso es algo que hay que seguir observando y que hay que seguir también, finalmente criticando, porque definitivamente no había un aprendizaje por parte de esa inmadurez política respecto a ese sector. Ahora, dicho lo anterior, ¿qué es lo que uno esperaría? Bueno, un poco lo que nosotros esperamos en su momento o hicimos en su momento, pero al revés. ¿A qué me refiero con eso? Mucha gente, y de hecho también mucha gente de derecha, nos planteaba en su momento que nosotros teníamos que renunciar a la Convención Constitucional cuando asumimos. ¿Por qué? Porque en la práctica no teníamos ningún tipo de posibilidad de poder influir, de poder votar, de poder plantear ciertas ideas, ciertas propuestas. Bueno, no, porque la gente nos eligió para, ¿cierto?, cumplir un determinado rol, y eso lo cumplimos hasta el final. ¿Y por qué digo que es lo mismo, pero al revés? Bueno, nosotros éramos una minoría aplastante, lo digo en el caso de la Rocío y mía, pero aplastante, una super minoría, y así nos hacían sentir permanentemente, y hoy día no, ¿cierto? Hoy día pareciera que eventualmente la centro derecha y derecha vamos a tener un 3/5, o vamos a tener, ¿cierto?, una mayoría importante, y lo que uno esperaría ahí es que en el fondo los consejeros constitucionales tomen ese rol de manera lo más responsable posible, que defiendan todo lo que tienen que defender y que propongan todo lo que puedan proponer para finalmente llegar a un buen resultado, ¿ya? Nosotros nunca tuvimos esa posibilidad. Propusimos innumerables, o sea, probablemente fuimos quizá el conglomerado que más propuestas hizo, pero obviamente no teníamos ninguna posibilidad de aprobar nada. Hoy día sí existe esa posibilidad de que ideas, no solamente ideas de derecha, sino que más bien ideas de sentido común que los chilenos hoy día valoran, que es que la persona esté en el centro, no el Estado, en la libertad de elección en materia de educación, en materia de salud, en materia previsional, que tú seas dueño de tus ahorros previsionales, que el Estado tenga que estar a tu servicio y que por lo tanto hayan derechos de las personas frente al Estado, que tengamos un sistema político que funcione, evitar, ¿cierto?, esta fragmentación y este multipartidismo que nos tiene con problemas de gobernabilidad. Todas esas ideas que hemos ido finalmente acuñando durante mucho tiempo y que ha sido parte de una batalla cultural que hoy día se vea plasmado en ese Consejo Constitucional. Esa sería mi expectativa para lo que viene. Felipe, junto con preguntarte también por
tus expectativas respecto a los consejeros electos. A ver, voy a hacer una mini actualización, porque tengo aquí un dato que me manda el equipo del Libero con el 31,2% de las mesas escrutados, Luis Alejandro Silva de Republicanos, Karen Araya del Partido Comunista y Rodrigo Delgado de Renovación Nacional, de la UDI, se posicionan como primeras mayorías de cada pacto en la región metropolitana. Y ahora sí vuelvo a ti, Felipe, preguntándote por tus expectativas con respecto a los consejeros, pero un paso antes, ¿qué habría pasado, crees tú, si Amarillos hubiera participado en este proceso, se hubiera podido constituir como partido y hubiera participado en este proceso? ¿Habría cambiado en algo la votación de centro-izquierda? Ay, no te estoy escuchando, Felipe, perdona, estás sin el micrófono. Perdón, ahí sí, perdón. Sí. Sí. Tal como decía en mi intervención anterior, yo creo que uno de los principales efectos que se ha producido con la votación que estamos conociendo hasta este momento es que la denominada centroizquierda tradicional, el PPD, la ADC, el Partido Radical, el Partido Liberal, desaparecen del escenario de discusión constitucional. Y probablemente eso se debe a que esta centroizquierda más bien abrazó el octubrismo, o al menos miró hacia el techo frente al octubrismo. En segundo lugar, no tuvo el coraje en su oportunidad de levantarse y condenar la violencia como forma de reivindicación política o de transformación social. Y tercero, porque nadie vota por una coalición que desconoce lo que hizo. ¿Por qué se ha de votar para el futuro a alguien que incluso reniega de su pasado? Entonces, en ese escenario, creo que hay una tremenda oportunidad de refundar una centroizquierda moderna que crea en las libertades y en el Estado social y democrático de derecho, que no tenga complejo en hablar de equidad social y de redistribución, pero de crecimiento y de seguridad. Es decir, una centroizquierda que tenga la capacidad de rearticular a una mayoría, creo yo, silenciosa, que hoy día se manifestó probablemente votando o nulo o eventualmente incluso por candidatos que no eran de la centroizquierda, dado que sus representantes, o perdón, más bien, los partidos que lo representaron no tuvieron la valentía de mantener izadas las banderas, como digo, de la libertad, pero también de la equidad y la justicia social. Y creo que es una de las principales conclusiones que tenemos de este proceso. Ahora, si los consejeros y las consejeras de derecha que tienen o van a tener eventualmente mayoría absoluta para poder redibujar el texto, no entienden y no comprenden la responsabilidad histórica que les queda en el sentido de no repetir hacia el otro lado lo que hizo la izquierda revolucionaria, de cartón, por cierto, en el primer proceso, e intentan imponer una visión y resolver las legítimas diferencias que tenemos como sociedad en el texto constitucional, creo que tenemos un escenario bastante incierto de aprobación de un nuevo texto constitucional y con ello, como digo, mantener, como quiere probablemente la izquierda a la cual hacía mención Connie, mantener abierta la discusión constitucional, como dicen ellos, para un momento donde el pueblo tenga mayor poder. Y eso sí que sería complejo, porque hoy día Chile, algo que clama, es justamente por certezas. Rocío Canto Arias, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que, insisto con el complejo escenario, solo para que reflexionemos, quienes nos están oyendo y aquí nosotros mismos, pero el complejo escenario que se le viene al gobierno, y entiendo, por supuesto, que la Constitución es un mecanismo de límite al poder y de estructuración de nuestra convivencia social para los próximos años y que debe tener una mirada más a largo plazo, pero es bien complejo estar en los zapatos del presidente Boric y de sus amigos, ¿no es cierto? 2 derrotas en un año. En el tobogán del presidente Boric, ahí no. En la dimensión, claro, infantil del presidente Boric, es un escenario bastante complejo que tendrán que sacar cuenta y cuál va a ser la responsabilidad que tiene con sus electores, con su fanaticada, con sus ¿no es cierto?, fanáticos religiosos, los pocos que hay. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que el diálogo, y tomo lo que estaba reflexionando Felipe, yo creo que el diálogo no es un fin,
no es un objetivo. El diálogo es un medio, es un instrumento para poder avanzar en la batalla cultural. Y entonces, si existe una mayoría, que si la derecha tiene, la oposición al gobierno tiene 3/5 o más del Consejo Constitucional, eventualmente, igual que Felipe, ¿no es cierto? No estamos tan claros todavía. Yo creo que tiene que primar la humildad, pero insisto, tiene que primarle la humildad sin complejo, ¿no es cierto? O sea, tenemos las últimas 2 elecciones, la del 4 de septiembre, en que le dijo no Chile. O sea, el pueblo, la manifestación de voluntad soberana le dijo que no a ideas refundacionales, a un programa de gobierno. La propuesta constitucional que hicimos nosotros, que hizo la izquierda más dura, era un copy-paste del programa de gobierno. Entonces, ya le dijimos que no a esas ideas. Y hoy día, con el Partido Republicano, con resultados fenomenales, en mi opinión, si es que se va consolidando los resultados que conocemos hasta ahora, bueno, el diálogo, por supuesto que tenemos que mantener la humildad, por supuesto que las lecciones que dejó la Constitución pasada de cancelación, de censura y de pasar la planadora, no lo queremos vivir de nuevo, pero el avance en la batalla cultural y en las ideas de la libertad en las que creemos, que estamos seguros que son mejores para el bienestar de todos nuestros compatriotas, bueno, es lo esperable, ¿no? Si Chile, o sea, estamos simplemente representando estas ideas, las del Partido Republicano y de los otros partidos que sacaron la mayor parte de los consejeros, bueno, son las ideas de la libertad. Entonces, el diálogo sí, en el Consejo Constitucional, por supuesto, sin repetir ninguno de los errores que cometió la izquierda refundacional, pero el diálogo como un mecanismo de llegar a acuerdos y no como un fin. Y creo que las ideas que tenemos que debernos y servir, insisto, somos servidores y que nos debemos a quienes nos votaron o a quienes están votando hoy día por los consejeros que creen en la libertad. Entonces, ¿qué ideas van a quedar en la propuesta, en una nueva propuesta constitucional si más de 3/5 del Consejo son representantes de la libertad? Ujú. Connie, y tomando también un poco esto, ¿en qué pie queda la ciudadanía? O sea, ¿qué puede esperar la ciudadanía respecto, o sea, ya se ve reflejada un 50% en el Consejo Constituyente? ¿Queda más tranquila quizás o qué esperaría, qué exigencias puede hacerle al Consejo respecto a temas contingentes como el tema de la seguridad, que en el fondo están complicando el día a día quizás de las autoridades del gobierno? Sí, yo creo que eso es importante dejarlo claro. Yo creo que las personas igual lo tienen bastante claro. ¿Ah? Si hay algo dentro de los aprendizajes que se tuvo a propósito de la Convención Constitucional es de que las personas con puro sentido común, ¿ya? Se dieron cuenta de que la Constitución no era una varita mágica que iba a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, y eso es algo que hoy día está presente en este proceso, en este segundo proceso o en esta continuación del proceso. ¿Por qué lo digo? Porque claramente hoy día la Constitución no es una prioridad para las personas, ¿ya? No es lo urgente, ¿ya? Pero eso no deja de ser importante. Que eso es un poco parte de lo que tratamos de transmitir en las campañas que tuvimos durante estos meses, de pedirle a la gente de que fuera a votar, no solamente porque el voto era obligatorio, sino que porque independiente de que no fuera la urgencia social, independiente de que no fuera la urgencia en materia de seguridad, de inmigración irregular, de empleo, de alza del costo de los alimentos y en general del costo de la vida, sí seguía siendo importante. Y es importante cerrar bien o de la mejor manera posible un proceso que ha sido muy doloroso y muy costoso para Chile desde hace 3 años atrás. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que puede esperar o qué le pueden exigir las personas a los consejeros? Mira, primero, responsabilidad y seriedad, que eso es algo que yo creo que sí va a ocurrir porque a diferencia de lo que pasó la vez pasada, donde estábamos llenos de amuletos, dinosaurios y Pikachu y guitarras y disfraces y una serie de otras cosas que más allá de lo coloquial demostraban, ¿cierto?, lo poco serio que fue finalmente la composición de esa convención constitucional. Junto con esa seriedad se le tiene que pedir responsabilidad respecto de lo que algo que decía la Rocío antes, a lo que las personas sí le dijeron que sí el 4 de septiembre y aquellas cosas a las que dijeron que no, ¿ya? Dividir Chile en varias naciones, el hecho de no poder elegir respecto a la educación que quieres para tus hijos, el hecho de no tener propiedad sobre tus ahorros previsionales, el hecho de que no se haya consagrado explícitamente que la vivienda sea propia, el hecho de que la persona sea funcionaria al Estado y no el Estado al servicio de la persona, que es algo tan importante
en términos de la igualdad ante la ley, que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría por tu origen. Son finalmente definiciones que yo creo que la ciudadanía ya fue bastante clara el 4 de septiembre, que hoy día está volviendo a ser clara con esta elección y que es algo que los consejeros debieran honrar en los meses que quedan para efectos de entregar una constitución, una buena constitución para Chile. Felipe, ¿qué va a pasar en el oficialismo? ¿Qué esperarías tú que ocurra con las dos almas famosas? A ver, yo creo que es evidente que hoy la noche va a ser la tradicional noche de los cuchillos largos. Probablemente si tuviéramos un régimen de partidos políticos como el que impera en Europa, estaríamos, una vez confirmados los resultados, si es que se mantiene la tendencia, conociendo las renuncias de los presidentes del Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, porque es la responsabilidad política. Pero más allá de las renuncias de los presidentes de los partidos, probablemente la lista eje, el corazón, el ethos del actual gobierno, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, van a pasar la cuenta al interior del gobierno también. Entonces yo creo que esto complica mucho a la jefa de gabinete. Creo que es muy complejo porque ella pertenece al partido que promovió las dos listas. Ahora, seamos justos, la ministra Toá estuvo en contra de las dos listas, pero así todo, digamos, evidentemente se produce, eso es muy compleja. La pregunta entonces que ahora viene es, ¿qué pasa con los diputados de esos partidos? Porque esta es una luz amarilla, una bandera de alerta para los candidatos a alcaldes del próximo año. Entonces puede ocurrir, si yo fuera del partido, digo, chuta, no me conviene tener esta bandera detrás mío, porque probablemente es una bandera deficitaria, una bandera que es un costo más que un beneficio. Y coincide con eso, que por un lado los amarillos logran las firmas para hacer partido político y entiendo que los demócratas están a muy pocos pasos de eso. Entonces, si surgen estas dos alternativas como partidos políticos formales, podría ocurrir que dentro de poco veamos un éxodo de autoridades comunales, léase alcaldes, y también de consejeros regionales, incluso de diputados o diputadas, digamos, hacia esos nuevos partidos para efectos de, por último, ganar lo que se denomina en la ciencia política electoral el porcentaje de la novedad, ¿no? Que es que si son candidatos por un partido nuevo, tienen un porcentaje entre 1 y 3%, digamos, de beneficio de los ciudadanos. Entonces, creo que eso va a ocurrir dentro de las próximas semanas. Súper interesante esa mirada, totalmente, y vamos a tener que tener la mirada puesta nosotros también como periodistas en eso. Por último, para terminar, Rocío, muy brevemente, que se nos va el tiempo, solo preguntarte, ¿a quiénes ves liderando la próxima convención, o sea, el próximo consejo? A Luis Alejandro Silva, creo yo, lo del Partido Republicano, si los resultados se mantienen, es fenomenal, es brutal. Los partidos de Chile Vamos, al parecer, o sea, el Partido Republicano saca más consejeros que los 3 partidos de Chile Vamos, lo que es un fenómeno que también hay que detenerse a revisar luego que se cierren los resultados. Así que de todas maneras creo que el líder debería ser del Partido Republicano. Y voy cerrando, Pía. Y lo último, creo que recuperamos a Chile como lo teníamos antes del 18 de octubre. Creo que la gente ya se ha manifestado en contra de la violencia. No obstante, creo que los enfrentamientos y esta violencia y este clima del que el Partido Comunista es tan experto en instalar en las calles, tenemos que estar alerta y ser cuidadosos respecto de su reiteración o repetición. Así que atentos todos y felicitaciones al Partido Republicano. Muy bien, pues muchas gracias a los 3, Constanza Juve, Felipe Arboe y Rocío Cantuarias, por haber estado en este bloque. Que les vaya muy bien. Chao, que estén muy bien, cuídense. Muy bien. Chao, adiós. Ahora cerramos este bloque y vamos a dar inicio en breve a nuestra última parte de este programa, donde seguiremos analizando este proceso electoral. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.